Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a conversar sobre los mitos que existen alrededor de las familias y los padres que tienen hijos con discapacidad o algún desorden neurológico. Vamos a conversar con Marisol Selva, que es terapeuta holística, pero también es la madre orgullosa de Antonella, que tiene síndrome de Down. ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal, Karen? Yo encantada de estar aquí nuevamente y con este tema que es tan necesario y tan importante. No, algunas veces nos miran como con lástima. Ay, pobrecita la Karen con ese muchachito que tiene lesión cerebral. Sí. Pobrecita la Marisol con la Antonella. Fíjate vos, qué torcida, así decimos en buen nicaragüense. Sí, definitivamente. Y no solo lástima. A veces también recibimos críticas muy fuertes. Están las dos cosas a la par. No sé si te ha pasado también. Sí, las han dicho a mi espalda, por suerte. Sí, porque vos sabés de que no es lo mismo estar viviendo la situación como mamá, como familia, que estar afuera y decir, pudo hacerlo mejor, lo puede hacer mejor, esto no lo ha hecho bien, también pasa. Sí, claro, somos muy dados a juzgar, aunque no conozcamos ni los hechos ni las situaciones, ¿verdad? Así es. Contanos, Marisol, vos ya tenías un hijo grande y nace Antonella. ¿Cuántos años después de tu hijo mayor nace Antonella? 24 años después. Eso fue increíble, ¿verdad? Incluso hay una anécdota ahí que el pediatra creía que él era el papá. Y cuando le dije, no, es su hermano, el pediatra estaba asustado. El pediatra decía que roba cuna la doñita. Sí. Exactamente, sí, fue pues una experiencia, ¿verdad? Interesante, porque ya con un hijo grande. Y uno de los mitos, ahorita que estamos hablando de los mitos, es que la edad determina el síndrome de Down. Y fíjate que no. Conozco muchísimas mamás jóvenes de 20 años, 18, 23 años, con niños con síndrome de Down. Entonces es un mito que tenemos que también... romper, exactamente. Porque también hay mamás de 40, 44 años que sus hijos no tienen... Y es la mayoría. Exactamente. Es decir, una discapacidad es como una lotería o simplemente nuestros pactos de almas que nos tocaban, ¿verdad? Exactamente. Así es que igual mi abuela, por parte de mi papá, tuvo a su última hija a los 45 años y es sana, perfecta, pues no tiene ningún problema. Claro. Yo que me cuidé un montón, me preparé para tener a mi hijo mayor, ¿verdad? Ya tenía 30 años, pasé un año en el gimnasio, tomé ácido fólico, todas las vitaminas habidas por haber, y Néstor Gabriel adquirió una lesión cerebral, o sea... Eso no, que vos te cuides o no te cuides, hay veces nos sentimos culpables porque pensamos que es culpa nuestra, pero no es culpa nuestra. Es otro de los mitos también que tenemos que romper. Papá y mamá no somos culpables de un hijo con discapacidad. Exactamente. Fíjate que algo que yo he observado también, que en la familia se da que cuando nace un hijo con una discapacidad, en este caso, por ejemplo, el síndrome de Down es... un tema genético, ¿verdad? De un cromosoma adicional. Entonces, y se da en el momento de la fecundación. No lo puedes prevenir y tampoco tiene cura porque no es una enfermedad, es un tema genético. Pero muchas veces también he observado en temas de autismo que las familias toman como bandos. ¿Ves? Es interesante, ¿verdad? Todo lo que puede suceder en ambas familias, porque estamos hablando de la parte paterna y la parte materna, que dicen, es que debe de venir del lado materno, no, viene del lado paterno, y sí, buscamos... De mi familia no es de seguro de la familia de como él. Que fuera una falla. Sí. Pero además digo yo, la pregunta aquí es, ¿en qué contribuye que vos encontraras la raíz de decir, bueno, viene del lado materno o del lado paterno? Al final, ese niño, esa niña llegó a esa familia y lo que necesita es amor, aceptación y las herramientas necesarias para que salga adelante. Para mí eso es lo más importante, pero pasa. Sí, pasa. Sí. Es que los seres humanos tenemos esa gran tendencia a andar culpando siempre a alguien o a algo.
como para no hacernos cargo, pero no hay culpables. La verdad es que no hay culpables. Yo pienso ahora que es más bien esos pactos que nosotros traemos con nuestros hijos que van más allá de este plano, ¿verdad? Y que son pactos de amor realmente y de mucho crecimiento espiritual, porque todos los que tenemos un hijo o una hija con problema o desorden neurológico o genético, al final son nuestros grandes maestros. Exactamente. Y todo depende cómo uno lo mire, ¿verdad? Si lo ves como una cruz o si lo ves como tu maestro de paciencia, tu maestro de disciplina y de amor incondicional. En mi caso, para mí, me tomó mucho tiempo entenderlo, pero mi hijo es mi maestro de amor incondicional porque no espero nada. O sea, con mi hija tengo la expectativa que se va a graduar, que va a tener una carrera y yo, mamá, bien orgullosa. Pues con Néstor Gabriel un día esto fue a su escuela vestido de sandía, disfrazado de sandía, y él iba feliz y todos nosotros felices. Qué lindo. Entonces, con pequeñas cositas estamos felices. Entonces, es como soltar esas expectativas y simplemente amar. Me imagino que así te pasa con Antonella también. Exactamente. Y casualmente ayer me preguntaba alguien, un punto de quiebre, Y yo decía, bueno, cuando me dicen que la niña probablemente tiene síndrome de Down porque no fue diagnosticada en el embarazo, fue un caso raro, fíjate, en el embarazo no se detectó, nació 7 meses y el pediatra me dice llevarla donde un genetista, quiero saber. Y hasta los 7 meses y hasta ese momento hizo todo en su tiempo, ¿verdad? Vos sabés que hay la evaluación que te dicen tiene que hacer esto en cada mes. Y entonces, incluso el genetista me dijo, no sé, puede ser porque no tiene rasgos definidos, etcétera. Vamos a hacerle el examen. Entonces, en ese momento, la vida te cambia y vos lo sabes como mamá. Vivimos ese duelo, entré en negación, te soy honesta, y me enojé, ¿verdad? Y entonces me decían, sí, tiene rasgos, pero yo soy de acción, inmediatamente empecé a ir a terapia. Pero me decían, tiene rasgos, me decían, y yo les decía, no tiene diagnóstico. Entonces, es importante que aceptemos que es doloroso. ¿Por qué? Porque no es, te dicen, no es la hija que estabas esperando, es otra. Y ahí viene el duelo de desapegarte y soltar la expectativa de la hija, que incluso su papá ya tenía el colegio donde iba a estudiar, que obviamente no estudió ahí, y después aceptar a esa que sí te llegó. Y lo que vos decías, el amor incondicional, y lo que vos decías también, esa maestra de vida. ¿Por qué? ¿Por qué maestra de vida? Porque la verdad es que te viene a enseñar a aceptar. ¿Por qué el ser humano sufre y por qué los padres y madres sufrimos? Porque queremos tener el control. ¿Y cómo quiero que sea mi hijo y mi hija? ¿Y cómo quiero que se comporte? ¿Y cómo quiero que haga? ¿Y lo que quiero que estudie? ¿Lo que quiero que sea en la vida? Control. Y estos niños, aunque te vienen a quebrar en un momento, después te vienen a moldear y te dicen, ¿sabes qué, mamá? Te vengo a enseñar que no lo puedes controlar todo, para empezar. Segundo, que me ames tal y como soy. Entonces, es una lección de amor invaluable. Y después de eso, te invitan a instruirte, a buscar herramientas alternativas. Y sabes que es otra cosa importantísima también, quebrar ese mito que el médico te dice no va a ser, no va a poder, no va a lograr, esto es lo que hay. No es cierto. No. Y no es cierto y vos lo sabés. O sea, el pronóstico del diagnóstico es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque te digo, esto es lo que hay como doctor y vos te vas con eso en la cabeza. Pero depende de vos como mamá, como papá, ir a buscar alternativas y decir, nada está escrito, y ahí están los resultados y vos y yo los hemos vivido. Eso es importante porque a veces los médicos
pierden sensibilidad a la hora de dar una noticia, a la hora de dar un diagnóstico. Y como es una figura de autoridad, el papá y la mamá se lo toma tal y cual. ¿Y qué pasa? Ok, me dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a hablar, entonces no lo estimulo, no le hago nada, no busco alternativas, lo dejo ahí sentadito y se entumió. Porque el ser humano necesita estimulación, necesita aprender y ellos aprenden de manera diferente. Así es. Sí. Igual que ellos aprenden, aprendemos nosotros como padres. Exactamente, exactamente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Marisol Selva. Ella es terapeuta holística, pero también es la mamá de Antonella. Antonella es una mariposa maravillosa que tiene síndrome de Down. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Marisol Selva, terapeuta holística y mamá de Antonella. Antonella tiene síndrome de Down, es una niña bellísima, súper talentosa, le encanta bailar y es totalmente igual que su mamá, desinhibida. Ese es un mito, que porque tienen una discapacidad ellos no disfrutan, ellos no son felices. No, son más felices que nosotros, hay veces. Sí. Definitivamente. Fíjate que una lección de Antonella es que vive el presente. Vive el presente y entonces me ubica a mí porque ella no está pensando mañana en lo que pasó ayer, no, ella está en este momento. Ahorita juguemos, ahorita riámonos, ahorita bailemos, ahorita en este momento y lo disfruta, pero además de una manera auténtica. Ahorita que estabas diciendo eso, se me vino el tema de otro mito que hay, que es que son amorosos, les encanta abrazar, les encanta besar, son angelitos. Fíjate que cuando nosotros decimos que los niños con discapacidad son angelitos, yo entiendo la intención, la buena intención, ¿verdad? Del decir, pero estamos quitándole los derechos que como ser humano tiene. Y también los metemos en un bolsón. Todos son así. Y no es cierto. Son personas totalmente con una individualidad, con una personalidad. Y yo te digo, cuando la gente me dice, ay, ellos son cariñosísimos, la Antonella no, ni le pidas abrazo porque no te va a abrazar. Además, y yo prefiero, porque ya sabemos, ¿verdad? Hablando de la niñez, que no tienen que andar abrazando a todo el mundo. El otro, ay, que son un pan de Dios, dicen, de carácter, aquella es bien exigente y mandona, pues, y tiene su carácter, se enoja y lo expresa. Y así como también es feliz, pues, pero ese mito de meterlos en un bolsón y que son angelitos, recordemos que son personas. Yo le decía a alguien, me decía, ¿y tu bebé? Y le digo, la bebé ya tiene 13 años y es una niña que ya está entrando a la adolescencia y se va a convertir en una mujer. Ay, pero es que ella es una bebé. No, no es una bebé. Le estamos quitando sus derechos como persona y como mujer. Es como minimizarla. Minimizarla, exactamente. Y ellos tienen su personalidad, sus gustos como cualquier otro. Néstor Gabriel tiene 21 años, emocionalmente es más chiquito para algunas cosas, sí, pero sus gustos son sus gustos y sus preferencias son sus preferencias. Exactamente. Fíjate que si a él le gusta una marca de pizza y resulta que pedimos otra porque su hermana quería, simplemente no almorzó porque él reconoció la caja de la pizza y dijo, no, yo no voy a comer. Correcto. Y no comió, tuvimos que hacerle un huevo revuelto. Él dijo no. Sí. Y si él tiene ganas de pizza, es esa pizza, no es otra pizza. Entonces vos decís, es lo que vos decís, les restamos derechos. Y ellos son como cualquier ser humano, así con gusto, con tristeza,
se deprimen, cuando hay muertes en la familia, ellos lloran y se deprimen. Sí. Vas a decir, ay, el ángel. No, nada de angelito. No. Mi abuela materna era muy cercana a él y él, cuando yo le expliqué que su abuela había muerto, que era su bisabuela, él quiso ir al ataúd, levantar la tapa, agarrarle la mano como él era, y tuvimos que quitar la foto de mi abuela porque lloraba. Y vos decís, no siente, no, claro. Siente más y es más difícil porque él es no verbal y no puede expresar lo que siente. Claro. Pero lloraba, la tuvimos que quitar la foto porque él lloraba viendo a la bisabuela. Sí, definitivamente. Entonces ese es otro mito, no sienten, claro que sienten. O no tienen eso, el opinión, ¿verdad? Con respecto a las cosas que quieren, porque yo todo le pregunto a la Antonella, ¿querés tal cosa? No. O querer, sí, o te pide y entonces yo le doy a escoger y ella escoge, o sea, y eso se les enseña, pero vos también tenés que permitirles que ellos tengan su propia opinión, respetarla. Fíjate que hay una anécdota con el tema del sentir. La niña es operada de los pies, pues porque genéticamente son demasiado elásticos sus músculos, ¿verdad? Entonces dicen, ay, es bien, sí, pero es un tema también en la parte motora difícil porque entonces se les dificulta muchas veces caminar, etcétera. Entonces se operó de los pies y miraba unos programas de niñas, yo no sé cómo los encontraba, que estaban operadas y lloraban porque hubo un trauma en esa operación. El tema de la anestesia, el despertar y verse sus pies operados, que no podía caminar, etcétera. Entonces lloraba y la señora que me la cuidaba le decía, no lloré, no. Y yo le decía, no, déjela que llore, porque lloraba con un sentimiento, porque ella necesita procesar ese trauma de la operación. Al final, una operación es un trauma. Claro. Y ella era su manera de expresarlo. Entonces fue bien interesante y yo decía, déjela que llore, para que ella logre sacar ese dolor, eso que ella no comprendía tal vez, ¿verdad? Porque se durmió y de repente apareció con los pies. Y sin moverte, las posoperatorias no son nada fácil cuando son de ortopedia. Viera ponerla de pie, la primera vez pegaba el herido porque tenía miedo, y se miraba y me decía la herida. Entonces yo la dejé que ella procesara de esa manera, ¿ves? Y todavía a veces mira algo y claro, llora, y está bien. Le trae el recuerdo. Claro, exactamente. Sí, ella lo sufrió, es decir, vos como mamá sufriste, pero el cuerpo era de ella y ella sufrió lo que pasa a cualquier ser humano ante una situación. Es decir, no tiene que tener una discapacidad para sufrir ante una situación como esa, niña. Exactamente. Entonces, eso que decís de que sienten, el tener una propia opinión de decir, no, esta comida no me gusta, te gusta a vos, pero a mí no, y yo tengo derecho a escoger lo que yo quiero, y sí, sucede. Entonces cuando decimos ese tema de son angelitos, no razonan, solamente, ¿verdad? Son, por decir así, se dejan llevar por lo que uno, y no, ellos tienen su propia personalidad, y eso es importante que la sociedad y la familia también, la familia que tenemos alrededor, porque la mamá y los papás que estamos más cerca lo comprendemos, porque al final somos los que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, con el niño o la niña, pero los que están alrededor no saben. Entonces, también como papá y como mamá, la invitación es que compartas la información, que compartas tu situación, que compartas tu sentir y compartas lo que aprendes para integrar a la familia y también compartirlo con la sociedad para educar. Es importante. Sí, eso que vos estás diciendo es bien importante, ¿verdad? Sí. Yo vengo de una familia de mujeres como bien fuertes, entonces como si vos vos llorás o te mostrás el signo de debilidad, y eso no, somos mujeres guerreras, mujeres fuertes. O sea, sí somos eso, sí, pero somos seres humanos ante todo, ¿verdad? Y hay veces no pedimos ayuda, hay veces pasamos el Niágara en taburete solitas, porque somos guerreras, somos fuertes. Sí. Y hay que quitarnos también ese miedo, hay que pedir ayuda y, como vos decís, explicar, ¿saben? Yo me siento así.
Y claro, la gente piensa que no está pasando nada porque vos no lo decís, ¿verdad? Entonces es también como, eso es importante, educar sobre nuestros hijos y decir, familia, yo me siento así. Y vamos a encontrar ayuda, es lo más seguro. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando sobre los mitos que hay en las familias cuando tenemos hijos con discapacidad. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Marisol Selva, terapeuta holística, pero sobre todo mamá. Es la mamá de Antonella, quien es su maestra de vida. Así es, nuestros hijos con discapacidad son nuestros maestros. Y esos maestros también nos enseñan mucho, Marisol, de emociones. Definitivamente. Descalificamos mucho las emociones. Pensamos que si uno llora, si uno se siente triste, sos vulnerable, no estás preparado para enfrentar la vida, pero las emociones son parte de la vida, así es que no podemos descalificarlas. Definitivamente. Fíjate que yo recuerdo cuando a mí me dicen a los 7 meses, para el doctor, el genetista, que puede ser que la niña tenga síndrome, yo salí llorando. Pero pregúntame por qué, todavía no sé por qué lloraba en ese momento, ¿verdad? Claro, después comprendo que es el duelo de soltar la expectativa y todo esto. Pero algo importante que yo creo que hay que hacer conciencia, tanto socialmente como en la familia, es lo que vivimos las mamás y los papás. Y te voy a hablar con el corazón en la mano, como dicen, como mamá de Antonella. Yo dejé de trabajar, me metí a estudiar, me metí a terapias con ella y volcada en ella. Después ya me tranquilicé, aprendí, vi que la niña iba bien y volví a pensar en mí y volví a trabajar. ¿Qué pasa? Después viene la culpa. La culpa como mamá, me imagino que te ha pasado, mamá, si te ha pasado, papá, me fui a trabajar y yo pude haber hecho más. La niña podría haber avanzado más, sabría más cosas, si yo estuviera, si yo, creemos que podemos todo y nos cargamos. ¿Y qué pasa también? Nos aislamos, porque nuestro mundo empieza a girar alrededor de esa situación, de la niña, de lo que puedo hacer. Entonces yo salí a tirar al trabajo para estar en la casa con la Antonella y jugar y reír y enseñarle y qué más puede aprender y qué más puedo hacer. Entonces, ese tiempo que yo dedicaba a trabajar me hacía sentirme culpable. Y cuando viene la crítica de afuera también, de tu misma familia o la familia política, que no has hecho lo suficiente, sentís que te hiere porque sabes que has dejado muchas cosas de tu vida, y te lo digo honestamente, yo no tengo vida social. Yo trabajo y vivo para la Antonella. A mí me podés invitar un viernes a las 6 de la tarde, Marisol, vamos a ver un concierto, vamos a comernos un quesillo a un lugar, y yo te digo no puedo, porque no tengo quien me vea la Antonella. O sea, te aíslas, vivís soledad y pensás de que no tenés derecho, porque tu obligación es estar ahí. Entonces, ¿cuántas mamás y cuántos papás viven esto? Y es importante visibilizarlo, porque ¿qué pasa? Solamente recibimos, no has hecho, la niña no hace bien, no la cuidas bien, no le haces esto, si se enfermó, es tu responsabilidad, sí. ¿Y vos?
qué importante es también que vos te cuides como persona, como mujer, tu trabajo, que te sientas realizada, porque yo aprendí que madres felices hacen hijos felices, padres felices hacen hijos felices. Y te quiero contar esto, terminando este punto, porque me pasó. Me decía a mí la señora que la cuidaba, es que la niña, mire, que se vuelve loca cuando la mira usted, porque cuando usted viene, claro, yo llegaba a jugar juegos de aprendizaje, etcétera, y jugando, aprendiendo. ¿Qué pasó? Muere mi papá, se enferma mi papá y muere mi papá y me separo, viene la separación. Karen, yo no tenía ganas de jugar. No Claro, estás en duelo, estás triste, como es normal. Y tengo derecho, pero claro, qué horrible sentir que yo decía, no, es que yo tengo que poder por la Antonella, es que yo tengo que ser, pero no tenía ganas. Y por eso me criticaron también. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, ¿cuántas cosas vivimos encima de la situación que tenemos, de la responsabilidad que vos sentís, y encima no sos suficiente para los demás, pero solo vos que estás ahí en tu situación, ¿sabes? Y yo se lo decía un día a mi mamá, hace unos meses, mamá, yo no tenía ganas de jugar, hasta ahora me están dando ganas, si fueron 2 duelos juntos. Y ¿sabes qué? Además, que quedé sola, porque el otro está haciendo su vida. Yo quedé con esa responsabilidad y aún así no es suficiente. Entonces, para esas mamás y esos papás que están viviendo algo así, yo te quiero decir que sí, sí es suficiente. Y lo que nos tenemos que poner en primer lugar, Marisol. Y eso no es egoísmo. Exactamente, así es. Tenemos que pensar en nosotros, porque ¿qué pasa si nosotros nos enfermamos? ¿Qué pasa si nosotros no estamos bien? ¿Qué pasa con esa niña, con ese niño? No, tenemos que pensar en y soltar el ruido de afuera. Pues si no lo hiciste bien, lo hiciste lo mejor que podía, con todo el amor, porque yo le digo a las mamás que me consultan, usted hizo a propósito, le hizo daño a propósito, lo descuidó a propósito, no, entonces, ¿por qué se culpa? Si usted sabe que si diste un 30%, porque eso es lo que podías dar en ese momento, como en mi caso, que yo me sentía mal, si diste un 30%, ese 30% es tu 100%. Y está bien. Y así es la vida, con altibajos. Yo siempre digo que es una montaña rusa, un día estás arriba, un día estás abajo, con altibajos. Pero lo más importante es que tu conciencia esté tranquila, que has dado, para otros será un 30%, para vos es tu 100%, en tus circunstancias, porque sos un ser humano. Y muchas veces los que están afuera creen que esta mamá o este papá con un hijo con discapacidad no siente, no tiene derecho a caer, no tiene derecho a sentir, no tiene derecho a expresar, y no, sí tenemos derecho. Así es. Yo pasé por una situación como la tuya, yo creo que ni entendía que era el duelo ni nada de eso, ¿verdad? Sí. Pero, ¿sabes? Cuando yo rezaba, yo le decía al Señor, yo siento que tengo el mundo en mis hombros, o sea, era como una responsabilidad. Yo decía, si yo no hago por este niño, ¿quién va a hacer? Sí. Es decir, era una carga enorme. A lo mejor por eso es que hoy tengo problemas de columna, porque emocionalmente para mí era como, si yo no ayudo a mi hijo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, igual, entré en una carrera de terapia, de donde me decían, como me decían, olvidándome totalmente de mí. O sea, dejé de hacer todo lo que a mí me gustaba, todo lo que yo soñaba, no, para dedicarme a mi hijo. Después comenzó, cuando ya pasó el tiempo, el llanto, aquel llanto que yo miraba a un chavalo bonito, un muchacho, y yo ya comenzaba a llorar, y hasta después entendí que es que era el duelo, porque mi hijo no iba a ser como ese muchacho, no iba a manejar carro, no iba a andar en moto, no iba a ir a la universidad. Y gracias a Dios, yo pienso que Dios ha sido misericordioso conmigo. Marisol, nosotros debíamos $45,000 en el hospital. Aunque estábamos en el hospital público, en ese tiempo era privado, tenías que pagar. Dios es tan bueno que sin conocernos nos permitieron que pagáramos no sé cuánto tiempo mensuales, como que era carro, ¿viste?
hasta que terminé de pagar eso. Entonces, como te imaginarás, yo tenía un buen trabajo, porque hasta eso, cuando mi hijo cumple 3 meses de nacido, me llaman de un trabajo y me dicen, ay, qué lástima que no vas a poder venir. Y era un trabajo con el Banco Mundial. Y le digo, no, sí voy a ir, porque tenemos una gran deuda y yo tengo que ir a trabajar. Entonces, como que trabajar me despejó, ¿me entendés? Sí, me ayudó a salirme de ser víctima. Y mi madre, que ha sido la persona, mi padre y mi madre, que han sido quienes me han apoyado incondicionalmente, mi mamá dejó su trabajo para cuidar a mi hijo. Pues yo tenía una muchacha, pero el doctor dijo, tiene que haber alguien de confianza, no se puede él quedar solo, era una situación médica muy delicada. Y mi mamá, sin dudarlo, dejó su trabajo para quedarse a apoyarme con mi hijo. Entonces también aprendés todas esas cosas de amor incondicional, aprendés esas cosas que no tienen precio, y cómo la vida, imagínate que en un hospital público que no te conozcan te digan, bueno, yo le voy a dejar que usted me pague mensualmente hasta que terminamos. Yo no creo que a alguien le hayan hecho eso, pero bueno, es el amor de Dios que se mueve de formas misteriosas, Marisol. Y como vos decís, yo creo que hasta ahora yo ya me estoy dando el tiempo, ya mi hijo tiene 21 años, y yo sé que hay veces el chantaje, mi mamá me llama y me dice, está pegado en la ventana a las 6 de la tarde esperándote. Y le digo, mamá, yo he dado el 200% por mi hijo, le digo. Y yo estoy trabajando, no es que ando paseando, le digo. Pero ya no tengo ese remordimiento. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Marisol Selva, terapeuta holística, pero sobre todo, antes que todo, mamá. Estamos hablando de todos los mitos que hay alrededor de la familia, de los padres, de los hijos con discapacidad. Nosotros también somos seres humanos y hay veces, pues, nuestro sufrimiento lo llevamos por dentro y tenemos otro hijo y tenemos que estar sanos y felices también para los otros hijos, para los esposos, para el mundo. Pero aquí estamos, ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Marisol Selva. Marisol es la mamá de Antonella. Antonella tiene síndrome de Down. Ustedes la vieran cómo baila súper precioso. Ese es otro mito que de verdad que los niños discapacitados no sienten, no son felices, no bailan, no son vagos. Por lo menos el mío es vaguísimo. Sí. Y si es una camionetona, se monta más pronto. Tiene buen gusto. Tiene buen gusto. La discapacidad no tiene nada que ver, ¿oíste? Con el estilo de vida, por lo menos en mi caso. Sí, no, le gusta lo bueno. Les gusta lo bueno, se ponen tristes, se enojan, como cualquier ser humano. Estamos aquí rompiendo el mito de que son angelitos y que viven como en el limbo. Nada de eso, no viven en ningún limbo, viven bien en la tierra y nos hacen tener los pies en la tierra a nosotros también, ¿verdad, Marisol? Sí. Pero aquí estamos para conversar y ayudar a otros padres y madres para que entiendan que tienen que amarse también, tienen que darse su tiempo, su espacio. Como os decía, no solo los padres con hijos con discapacidad como nosotros, sino los padres que tienen a sus hijos perfectos, ¿verdad? Tienen que amarse, cuidarse, darse ese tiempo. ¿Por qué me tengo que amar yo primero, Marisol? Si vos no te amás, ¿qué podés recibir de los demás? Pregunto. Si vos no te cuidás, ¿qué podés dar a los demás también? Entonces, tengo que estar en primer lugar yo. Como dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo hacemos al revés, amamos más al prójimo que a nosotros.
pero ama a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje es porque vos sos primero, porque conforme vos estés, conforme vos te sintás, eso es lo que vas a expandir y también es lo que vas a recibir. Entonces es sumamente importante, porque si la mamá no está bien, ¿cómo va a cuidar a esa niña, a ese niño? ¿Cómo le va a enseñar? Por ejemplo, yo pienso en Antonella y digo, esta niña tiene una autoestima que nadie la bota. Ella no sabe lo que es sentirse menos. Te pongo un ejemplo y me gustaría tocar ese tema del prejuicio, que las mamás y los papás, y me imagino que vos lo has vivido, sufrimos doble. Y cuando hablo de sufrimiento, hablemos de dolor, pues no de sufrimiento, hablemos de dolor, cuando te lo rechazan. Entonces yo un día le decía a mi mamá, yo no voy a pelear con la gente, porque yo me voy a dedicar a educar, a transmitir información de qué se trata. ¿Por qué? Porque Antonella es muy educada. Ella te dice, hola, te mira en la calle y te dice, hola, y hay adultos que no le contestan, la quedan viendo con menosprecio y no le contestan. Como mamá sufrís, te golpea el prejuicio y el rechazo. Pero entonces, ¿qué hacía yo? ¿O qué hago? Amor, déjalo porque son maleducados. Porque son maleducados. Ahora, ¿qué puedes esperar de un adulto que hace eso y su hijo o su hija? Que haga lo mismo. También va a menospreciar. Entonces, el prejuicio viene de los adultos y se lo transmitimos a los niños, porque los niños no saben de prejuicios realmente, ¿ven? Sino que ellos lo que observan aprenden. Entonces la Antonella, cuando yo le decía, ay, déjalo, que son maleducados, ¿ven? Entonces daba la vuelta. Si no le contestan, ella insiste, pero si no le contestan, no se siente ofendida como podríamos sentirnos nosotros. O yo también le he enseñado, si está jugando en el parque, hay una niña que está apurada, que quiere pasar encima de ella porque ella va a su ritmo. Mira, ella va subiendo las escaleras y tiene una fila de 10 atrás y como que no es con ella, no es como nosotros que nos enfocamos, ay, viene la fila y va subiendo divinamente, pero si la de atrás pasó, entonces yo le digo, amor, ella está apurada, dale lugar. Entonces ella le hace así. Entonces, no le molesta. Pero eso se lo he enseñado y eso tiene que ver con la autoestima. ¿Ya? Ella se siente bella. Ella dice, yo voy a una fiesta, me voy a poner un vestido, yo le pongo cremita para sus espinillas porque ya está en el desarrollo, entonces me dice, maquillaje por favor, y no sé qué, y ella escoge qué lazo se va a poner y qué zapato. Ella arma su vestuario solita y ella dice, voy así. Y hay días en que nadie la para y dice, voy a fiesta, a la escuela aunque no haya fiesta, y va bellísima. Y entonces eso se les enseña. Y es primordial, pero también viene ¿de dónde? De mamá y de papá. Porque, ¿qué pasa si yo no le enseño a que ella es valiosa, a que ella es importante, a escucharla? Ella te busca la mirada, fíjate. Te dice, mírame. Pero así le digo yo también, mírame. Y esa conexión es sumamente importante, y eso lo hace con otras personas. ¿Qué pasa cuando no te lo vuelven a ver? ¿Qué pasa cuando se siente el rechazo? Y yo ese mensaje lo quiero dejar claro. La empatía, la compasión con el otro, con ese niño o con ese joven o con ese adulto con discapacidad, porque ellos sienten el rechazo. ¿Y por qué los vamos a rechazar? ¿Qué pensás? Sus vidas son tan válidas como cualquiera. Sí. Y sus propósitos de vida son más grandes inclusive Así es. que el de otras personas que tal vez tienen éxito para el mundo. Sí, yo también, mi hijo, yo lo he criado también con alta autoestima y él también siente si alguien lo menosprecia, inclusive gente de la familia. Entonces yo jugando digo, mira, Néstor Gabriel se dio la vuelta, iba donde vos, pero como sabe que sos un malcriado, ni te da el saber. Entonces él sabe a quién toca, sabe a quién se le acerca y tiene tan alta su autoestima que es metido le digo yo, porque nosotros no nos hemos aislado, Marisol, aunque él tenga hiperactividad.
su cerebro ya está más ordenado, pero más chiquito, era bien desordenado, entonces sentate, parate, movete. Él habla con toda la gente, él no habla, pero él va, les enseña su carro, esa es la forma de comunicarse. Se comunica. Entonces yo voy donde las personas y le digo, él está platicando con usted, quiere que le menee la rueda. Entonces, como hay gente receptiva, hay gente mala cara, hay de todo, ¿verdad? Entonces yo antes digo, no, al señor no le molesta la gorra, Mori, no te la va a prestar. Entonces ya la gente entiende, porque físicamente pareciera que no tiene una discapacidad, ¿verdad? Claro. Entonces ya la gente, pues, pero como vos decís, tenemos que armarnos de esa paciencia, de esa tolerancia, inclusive en la familia. Tengo tíos más tolerantes, tíos más intolerantes, que les molesta porque él agarra las llaves, porque él hace ruido. Entonces es también, yo opté de no ir a las casas donde yo iba a estar estresadísima. Sí. Yo le dije a mi mamá, será tu pariente, pero yo no voy porque me estreso, porque que no toque, que no haga. Entonces, la que está mortificada soy yo, no se dan cuenta el daño que me están haciendo a mí. Claro. Entonces, yo le dije a mi mamá, no voy, mejor me quedo aquí en mi casa, porque me va a dar un derrame de estar queriendo agarrar a un chavalo que es hiperactivo y la hiperactividad él no la puede controlar porque es un problema neurológico. Sí. Entonces aprender de todo un poquito, ¿me entendés? Sí. Y como te digo, igual es lindo cuando en la calle alguna persona, no, ahí déjelo, toma, aquí te lo doy. Hallamos de todo en la calle, Marisol, pero es importante no aislarnos tampoco. Nosotros nunca nos hemos aislado. Néstor Gabriel va al cine, al teatro, aunque sea un desperdicio llevarlo al cine porque solo come y se acuesta. Pero él va al cine. Entonces, tampoco debemos aislarnos, porque también antes los padres se aislaban o encerraban a los niños. Sí. Entonces, imagínate qué sufrimiento más grande para un niño que tu misma familia te rechace y te aísle. Claro. Ahí sí te quiero recordar, el mensaje es ese, no debemos de aislarnos, pero recordar que todos sentimos de manera diferente. Y te aseguro que hay mamás y papás que ese dolor del rechazo que sienten los hace quedarse y mejor no participar. Y entonces la invitación hoy es, solta el ruido de afuera, no lo escuches, concéntrate en tu hijo, enseñale y compartí. ¿Por qué? Porque ese ruido de afuera, yo siempre digo, es ignorancia. Es ignorancia. Cuando alguien te rechaza, a un niño con discapacidad o a una persona con discapacidad, es porque esa persona no sabe o no tiene la sensibilidad. Y está bien, es un tema de ellos. Y tenés que aprender a revestirte de tolerancia y soltar, porque no puedes vivir peleando con el mundo. Pero sí es una realidad y yo quiero dejarlo hoy puesto, como dicen, sobre la mesa, el tema de la discriminación, el tema del prejuicio. Tenemos que conectarnos un poco más con la empatía y la compasión, porque sufre el niño y la niña y sufrimos nosotros también como familia. Así es. ¿A qué papá, a qué mamá no le duele que le hagan mala cara a tu hijo o a tu hija? Pues, con discapacidad o sin discapacidad, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo hay veces nosotros sabiendo que nuestros hijos son más vulnerables o que si hacen ruido, molestan, hay veces no es porque ellos quieran, es porque tienen, casualmente en eso consiste su discapacidad, ¿verdad? Sí. Entonces es como revertirnos de esa paciencia, de ese amor y educar. Yo, por ejemplo, a los amigos y amigas, yo tengo una hija, mi hija Isabela tiene 16 años, y yo a quien llegue a mi casa tiene que saludar a su hermano. Y ya saludaste a Néstor, le dijeron hola Néstor. Es decir, Néstor no está pintado en la pared, correcto. Néstor existe. Exactamente. Y tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, les hablo en kinder, cuando Isabela estaba en kinder, yo senté a todos los compañeritos y les expliqué cuál era la situación. Entonces, cuando porque siempre fui a todas las piñatas, los papás, cuando vos educás, lográs esa empatía. Todos los papás hasta le compraban en las piñatas regalos diferentes a Néstor, el carrito, la pelotita, lo que daba vuelta, que sabían que él quería. Entonces,
es como vos decís, ir educando. Pues la gente no entiende, es un tema que todavía está muy en pañales, ¿verdad? Y que tenemos que ir dando esos pasos como sociedad y como seres humanos, a ser más empáticos. Así es. No solo en la discapacidad, en muchas áreas. Fíjate, Karen, que yo pienso que parte de la responsabilidad de nosotros como madres, como padres, es hablar de esto. Porque creo que se habla muy poco y por eso también las personas no saben, no conocen. Entonces, ¿cómo podemos pedir algo que no conocen? ¿Verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad, porque como familia y como mamá te digo, no sabes en qué momento te va a tocar, pero te puede tocar. Así es. Así que es importante ir trabajando esa sensibilidad, porque no sabemos, le puede tocar a una amiga, igual vas a estar involucrada, a un amigo. Sí. ¿Ves? Así es. Ni vos ni yo nunca nos imaginamos que íbamos a tener hijos con discapacidad, ni que me lo hubieran Así contado, mira. Así es, sí. Cuando miro para atrás yo digo, wow, por cuánto he pasado, digo yo. Sí, exactamente. Así es. Muchísimas gracias, Marisol, por abrir tu alma, porque aquí abriste tu alma y tu corazón de mamá más que de terapeuta. Así es. Sí, no, la verdad es que me parece a mí que es muy importante contar nuestra propia historia. A mí me sirve como terapeuta, como referencia, porque me puedo conectar con la otra persona, pero también es importante que nos vean a los que trabajamos en el tema de la salud mental, de la salud holística, por decirlo, en todos los aspectos, como personas comunes y corrientes que también tenemos nuestros retos y que lo importante es que hemos encontrado en estas herramientas el hecho de poder salir adelante y sobrellevar las situaciones, que sí se puede, sí es posible. Y si es posible vivir felices y plenos con hijos con discapacidad, sí podemos, perfectamente. Así es. Sí. Gracias, Marisol. Y gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Recuerde que no importa la circunstancia que nos toque vivir, podemos salir de ella con amor, con paciencia y sobre todo buscando siempre ese propósito de vida. Hasta la próxima.